Esa es la presentación sobre las bases de Box2D, las bases teóricas o conceptuales. Y después veremos más detalles de cómo se implementa esto en el código. En primera instancia, los elementos básicos de todas las simulaciones físicas en realidad están compuestos por dos elementos, las partículas y las uniones entre partículas. Estas partículas son, en primera instancia podemos pensar en puntos o en posiciones, en objetos, y las uniones entre ellos, pues como cualquier unión de la que uno se podría estar imaginando. La cosa más típica sería resortes o barras. Sin embargo, hay de muchos tipos. Pero esta es la base fundamental y muchas de las simulaciones físicas usan estos dos tipos de elementos. Cuando hablamos de la partícula específicamente, la partícula, especialmente en Box2D, que es la que estamos hablando en este curso y en esta presentación, tiene un body o un cuerpo. Podríamos decir que es el ente principal, el alma del elemento o de la partícula. Y ese elemento puede tener diferentes tipos de figuras, en este caso se llaman shapes, y uno puede tener una sola figura, que sería, digamos, lo más normal, pero también puede tener varias figuras. Para juntar un body con un shape, se unen a través de una unión que se llama un fixture. Y así es como se llama desde el punto de vista de la sintaxis. ¿Para qué entonces se necesita que un body tenga diferentes shapes? Pues para hacer uniones que permitan que tenga diferentes formas. Un body además puede ser dinámico, estático o cinemático. Dinámico es una partícula que simplemente se mueve con el universo. Como esto es una biblioteca de simulación física, pues que si hay gravedad, cae con la gravedad, si se encuentra un obstáculo, rebota contra el obstáculo. Eso sería un tipo de partícula dinámica. Un tipo de partícula estática es aquella partícula que no se mueve del todo. Se usa, por ejemplo, cuando uno quiere hacer un suelo, una pared, una barrera, un límite, se define una partícula estática, digamos una barra, digamos un rectángulo, que no se mueve para nada. Y una partícula cinemática es una partícula que mueve el usuario. Pues siempre uno tiene necesidad de mover algo, no siempre, pero a menudo, como por ejemplo la nave espacial o por ejemplo la paletica del POM o cosas de ese tipo. Y entonces esos son elementos cinemáticos. Por eso es que hay tres tipos de bodies o tres tipos de partículas, por ejemplo. En el caso de los shapes o de las figuras, hay también tres tipos de shapes. Hay polígonos, y polígonos pueden ser círculos, pueden ser cuadrados o pueden ser polígonos en general. Más adelante con el código, en otras presentaciones, vamos a ver más detalle de eso. Pueden ser círculos, círculos así como suenan, también puede ser elipses, o sea, un círculo con diferentes proporciones, y pueden ser cadenas. Y estas cadenas o chain shape son colecciones de puntos que figuran así en alguna forma que uno desee, cuando uno necesita tener ahí algo que tiene una forma irregular y que sirva de barrera. Digamos que a uno se le ocurre que tiene un extraterrestre y que ese extraterrestre está en medio de un juego y que por lo tanto este juego él va a ser un body. En este caso tendremos un body y posiblemente, como nosotros no quisiéramos que el extraterrestre sea inserido en un rectángulo y que ese sea el rectángulo que reacciona, pues sería bueno tener varios shapes. Por ejemplo, uno podría tener un oval, en este caso un circle shape, para toda la parte de la cabeza, y un cuadrado, o sea, un box shape, para la parte de abajo. Y así tendríamos, digamos, una forma que se aproxima al extraterrestre. Después pintamos el extraterrestre encima y él físicamente se comporta como si en realidad toda la formita fuera la partícula. Uno podría llegar a más detalle, por ejemplo, los bracillos y ahí las patillas, pero en realidad uno no lo hace porque el cálculo se dispara y no hay ninguna necesidad de hacerlo. Con un juego dinámico, este tipo de aproximación es suficiente. Ahora hablemos de las uniones o joins. Las uniones o joins, como las ven, es simplemente una unión. Lo básico que está ahí es que las uniones pueden ser, lo que se llaman distance joins. Y los distance joins podrían ser o barras, así como si hubiéramos pegado un tubo, o podrían ser resortes. En caso de que fueran resortes, los resortes pueden tener una longitud, que sería la longitud de descanso, ¿verdad? Después de que el resorte se estira y se encoge, llega a una sola longitud de descanso, esa sería la longitud. Tendrían una frecuencia, que es la frecuencia con la que oscilan, y tendría también un damping, o sea, una velocidad de estirarse y encogerse. Generalmente este tipo de factores se definen entre 0 y 1.
Y entonces uno puede hacer, digamos que cuando 0 es una barra, o sea, no tiene nada de elasticidad, y 0,9 o 0,99 es súper, súper elástico. No son las únicas uniones que hay en Box2D. También, por ejemplo, hay revolution joints, y los revolution joints son motores prácticamente. Y estos motores tienen una velocidad y tienen un torque. Un torque con el sentido de la potencia o fuerza que tiene el motor para dar vuelta. También hay otros como los prismatic joints, y esos son como los que se usan en una sola línea, por ejemplo, el movimiento de una sola línea como el movimiento de un pistón. Y hay más, hay poleas, hay engranajes y otros tipos de joints. Algunos de ellos vamos a ver, no los vamos a ver todos, pero claro, si ustedes tienen algún interés, pueden profundizar en la documentación de Box2D. Un concepto que es muy importante cuando uno maneja este tipo de simulaciones físicas es que hay dos mundos en realidad. El mundo que es el mundo del sketch, el mundo de la pantallita que se proyecta, que es un mundo de píxeles, y el mundo que es el mundo virtual, que es el mundo que simula Box2D. Para eso entonces es necesario tener conversiones. Quiero decir, si uno tiene, por ejemplo, un clic, entonces uno hace clic para saber dónde hizo clic realmente en el mundo virtual. Obviamente el clic, como viene del mouse, es un clic en XY píxeles, se transforma a través de una función, en este caso Core Pixel to Word, para saber cuáles serían el X y el Y correspondiente en el mundo virtual. Esto es muy importante por cuanto uno no puede trabajar solo con los píxeles, porque el mundo virtual es mucho más grande y más complejo que el de la pantalla. Y por supuesto, cuando uno quiere dibujar algo, por ejemplo, entonces lo que tiene son las coordenadas del mundo virtual y las tiene que transformar en píxeles para así poder dibujarlas, ¿verdad? Y para eso está la función Core Word Pixels, que sería la función que hace la función inversa de la otra que acabo de decirles. En general, en una biblioteca de simulación física, uno podría hablar de que existen dos grandes momentos. El setup, donde uno crea el mundo. Lo bueno de una simulación física es que el mundo en sí mismo solamente se crea y él funciona solo. Quiero decir, si algo rebota, si algo cae, si algo se mueve con el viento o lo que sea, dónde va a estar y cómo va a estar y cómo rebota, lo va a hacer la máquina, el motor físico que está detrás de eso. Así es que en primera instancia uno en el setup crea el mundo, lo crea con todas las características que necesita y lo pone a andar. Y una vez que el mundo está andando, uno solo tiene que hacer en el draw, preguntar dónde están las cosas y dibujarlas. Si tuviéramos clases, como por ejemplo aquí en la derecha, pues sería lo mismo. La clase en el constructor crea el objeto, si tiene diferentes shapes, crea los shapes, si tiene solo uno, dice de qué forma es, también dice características físicas, como por ejemplo cuando rebota, o por ejemplo como tanta masa tiene, por ejemplo. Y también hay generalmente una función de draw o de display donde él mismo se dibuja cada objeto. Y estas serían las bases fundamentales que están detrás de todas las simulaciones físicas. Vamos a ver en el siguiente vídeo un poquito de código para ir profundizando en cómo se hace la implementación de toda esta situación.